La ponencia, aproximación a la Ley 2/2023 y a su impacto en el funcionamiento de las administraciones locales. El ponente es Francisco Caamaño, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña y socio del despacho de abogados CCS. Además, es delegado de ASCOM, la Asociación Española de Cumplimiento. Ha sido ministro de Justicia entre los años 2009 y 2011, secretario de Estado de Asuntos Constitucionales del 2004 al 2009, ha sido diputado por La Coruña en el 2011 en el Congreso, diputado en el Parlamento de Galicia desde el 2012 por La Coruña. Participó en la reforma del Código Penal del 2010, en el que se introducía la responsabilidad de las personas físicas. Además, fue el letrado del Constitucional, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, y bueno, tiene multitud de artículos y libros, como el de Federación y Reforma del 2020. Muchas gracias, Francisco, y tienen la palabra. Buenos días a todas, a todos. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí con todos vosotros para hablar de un tema de mucha actualidad, con muchos problemas jurídicos dentro de lo que aparece una regulación legal sencilla, pero es muy compleja. Y como me ha tocado un poco dar una especie de introducción general a qué son los sistemas de información, pues voy a empezar muy brevemente con un apunte histórico para pasar después a la regulación europea y ya definitivamente a la Ley 2/22 y los problemas, sobre todo prácticos, que va planteando, ¿no? Que desde mi opinión plantea. Especialmente, como tiene que ser en referencia a los gobiernos locales, que es el asunto que nos ocupa. La información sin autoría es sospechosa por definición y carece de credibilidad. Esto es una regla tradicional del derecho, ¿no? Si no sé de dónde viene la información, ¿por qué tengo que fiarme de ella? Y dos, ¿cómo voy a abrir un expediente contra alguien o unas diligencias penales si, después del coste reputacional que eso puede tener entre sus compañeros de trabajo, entre sus conocidos, si es penal, si después no hay quien mantenga la acusación? Primer problema, o sea, no hay quien se sienta ofendido, no hay un sujeto que me informe y en consecuencia insisto, aunque al final de ese expediente administrativo no se recaiga una sanción firme o de ese procedimiento penal no se sobresea o se archive la instrucción, el daño que ha causado a esa persona es considerable. Pero además puede ocurrir que ese daño sea deliberado, que esa denuncia sea interpuesta de mala fe, para causar daño, es anónima pero de mala fe. Y entonces, ¿cómo soluciono también esta situación? Está muy bien proteger al informante, pero habrá que protegerlo sabiendo la desprotección que a veces se puede producir a la víctima de ese desinformador, que realmente lo que hace es desinformar. Por lo tanto, esta era la primera lección histórica de la que se viene. Ocurría, sin embargo, que la exigencia de que el informante sea identificable producía a su vez un efecto negativo también, que es que permitía amparar situaciones de corrupción, sobre todo en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque quien está en posición de poder frente a otros, en una administración, pues principio de jerarquía, ¿no? Etcétera, etcétera, lo mismo ocurre en una organización empresarial, desde luego, tiene más dificultades para hacer público aquello que ve que considera irregular. Y puede ese empleado público o ese trabajador o esa trabajadora estar viendo que se están realizando prácticas irregulares en su entorno de trabajo, que se están desviando algunos fondos públicos a través de la contratación pública u otras formas de relación con proveedores y con terceros, que se están reutilizando partidas presupuestarias para fines que no son los propios. En fin, está viendo que hay movimientos a su alrededor extraños, pero tiene miedo a perder su puesto de trabajo, natural, tiene miedo a perder la amistad de sus compañeros, de personas con las que trabaja y ser el malo de la película, tiene miedo a destacar y a ser el protagonista por algún tiempo. Claro, todo esto, todo este silencio implícito, natural también en cualquiera de nosotros, hace que denunciar con nombres y apellidos sea una situación excepcional prácticamente. No es lo normal.
tiene que ser alguien con un especial coraje, no un ciudadano, sino un ciudadano con coraje. Y ese plus no hay por qué exigirlo para luchar contra la corrupción. En ese duelo de intereses contrapuestos, surgen los primeros canales de incidencias, canales de denuncias, como queráis llamarle, canales de información o canales internos. Ya la terminología ha ido variando tanto, para no decir denuncias, que no sabemos muy bien qué palabra utilizar hoy en día. Las ISO suelen utilizar, y en el lenguaje internacional se habla de canales de incidencia. Ahora, con la nueva ley Europa, pues sistemas de información con canales internos y externos. Siempre buscamos alguna forma de no utilizar la expresión denuncia, porque además es cierto, la comunicación no es técnicamente una denuncia, y esto lo veremos después, y la diferencia que tiene que haber entre la fase de la ley 2.22 y lo que es el inicio propiamente dicho de un procedimiento administrativo. Lo veremos, porque como esto no se entienda con claridad y se piense que cuando se presenta la denuncia ya estamos ante un procedimiento administrativo, porque la denuncia, una vez aceptada, ya genera un acto de la administración, entonces no salimos de esta situación. Esto fue inventado por los anglosajones, y en la cultura del derecho anglosajón, incluso del derecho europeo y su influencia, no operan así las cosas, como el derecho continental de corte francés. Y por lo tanto hay que entender bien esa diferencia y entender bien la poca claridad que tiene la ley respecto de estos asuntos en alguna de estas cuestiones. Pues bien, el primer momento en el que nació esta cosa parecida a los canales de denuncia, situadas en las películas del oeste, que es muy fácil, ¿no?, fue en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Concretamente el 2 de marzo de 1963. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Porque allí hay una cultura calvinista que no tenemos en otros países, muy marcada. Claro, el calvinismo llevaba a que estas personas que estaban viendo algo, si no lo decían, tenían ganado el infierno. Entonces ahí sí que había un reto ético fuerte, ¿no?, que les llevaba a decir: estoy viendo algo que es irregular, no puedo callarlo. Y no puedo callarlo por razones sustancialmente religiosas. Pues bien, en esta cultura del calvinismo, que era profundo en esta época en los Estados Unidos, todavía empezando, se aprueba la False Claims Act, o conocida también como Ley Lincoln, que era una ley de cuota, ¿no?, en su terminología Quitman Law, que era lo siguiente: aquella persona que delatase, descubriese que alguien se estaba aprovechando de las relaciones de aprovisionamiento de los ejércitos, especialmente del ejército, en este caso del norte, ¿no?, pues se le daba una cuota de lo recuperado. Persona que se lleva armas del ejército para vender a los indios. Esto no es solo de película, era cierto. Personas que los alimentos que entraban para ser suministrados al ejército los vendían en un mercado secundario. A los soldados les llegaba una ración menor de lo que había, etcétera, etcétera. Esta denuncia, una vez que se detenía al denunciante, al denunciado o a los denunciados, la persona denunciante tenía una cuota del valor de lo recuperado. Este era el incentivo. Este era el incentivo que se ponía por delante para que estos sistemas funcionasen. Esta era una norma muy tradicional, muy de circunstancia, que duró un poco más de lo que duró la guerra, pero que pronto fue derogada, y realmente el origen ya de los canales internos, por utilizar la terminología de nuestra ley, se produce en la época de la administración Roosevelt y Taft, que fue el presidente que lo sucedió. En esta época, ambas administraciones, New Deal, para que os situéis, por tanto, un impacto muy fuerte cultural y de la administración norteamericana, en el sentido de que se convierte en una administración socialdemócrata, y por tanto los servidores públicos quedan muy atados a las políticas públicas. Se les restringe mucho a los servidores públicos, aún no siendo funcionarios, sus capacidades de discrepar con el mando, para que me entendáis, con la superioridad, y una de esas medidas era que aquellos funcionarios, servidores públicos, que denunciasen prácticas irregulares de sus superiores, las que fuesen económicas, de cualquier otro tipo, ante el Congreso, porque esa era la posibilidad que se podía hacer, algunos lo intentaron, eran inmediatamente despedidos. ¿Vale? Por tanto, la administración pública no se andaba con bromas. Si tú denuncias a tu superior, te quedas sin trabajo.
más las otras consecuencias que te puedan venir, pero automáticamente la ley preveía ese sistema. Claro, esto hacía que la administración de alguna manera estuviese blindada en sus propias corrupciones. Si había corruptos, además lo potenciabas porque sabían que estaban blindados, y el temor de los potenciales denunciantes hacía que cualquier movimiento fuese evitado, aunque fueses calvinista. No te compensaba, la verdad, era preferible casi ganar el infierno y vivir un poquito mejor en vida, ¿no? Entonces, en esta situación hay un senador republicano, Robert Lafollette, que impulsó una ley con el fin precisamente de proteger a los empleados públicos, de permitir que los empleados públicos federales, estamos siempre hablando de la administración federal, pudiesen denunciar a sus superiores cuando apreciasen y tuviesen elementos que acreditasen supuestos en sentido amplio de corrupción. Esta iniciativa de un republicano fue acogida después por un senador republicano, por un congresista, por James Twyman Joyce, y la apoyó. Y fruto de esta alianza entre los dos grandes partidos y de la necesidad de buscar una solución a esta situación, nació lo que se conoce precisamente como Joyce-Lafollette Act, la ley Joyce-Lafollette, que es técnicamente el primer canal de interno que ha existido en el mundo, con una regulación específica para que, en este caso, solo los empleados públicos federales pudiesen denunciar a sus superiores por prácticas corruptas, garantizando a los informadores la indemnidad, claro, que esta era la primera característica. El que use este cauce tiene la garantía del Congreso de los Estados Unidos, que no era poca garantía, de que no se tomarán represalias contra esta persona. Este fue el mecanismo que primero se puso en marcha. Por tanto, en contra de lo que muchos colegas piensan, los canales de denuncias actuales, los canales internos, no es algo que las administraciones públicas tomen del sector privado, de los programas de compliance y de los canales tradicionales de las grandes empresas, los canales de incidencias típicos de los programas de compliance, también traídos del mundo anglosajón al europeo y al español en consecuencia. No, esto nace en el sector público y para el sector público. Esto es importante. No le estamos copiando nada a las multinacionales. Esto es un invento que funciona al revés. Las multinacionales toman una idea que funciona en la administración federal norteamericana. Claro, aquí el salto, por eso digo que es el primer canal, es muy importante, porque los delatores ya no actúan animados por el beneficio económico, como era antes, por la recompensa. Aquí no hay recompensa, salvo la virtud cívica. No hay, por tanto, una compensación por lo que se ha hecho. Ahora el informador, el alertador, que es otra de las palabras, se mueven básicamente por convicciones cívicas y éticas, por su deber de poner en conocimiento situaciones de corrupción. Ya no es porque quiera lucrarse con una parte del botín incautado. Sobre estas bases, sobre estas ideas y el funcionamiento de este viejo sistema, es sobre el que se inspira, muchos años después, obviamente, la Unión Europea, y lo utiliza básicamente para sectores regulados. La Unión Europea progresivamente empieza a exigir programas de compliance y conductas de compliance, de cumplimiento normativo en sectores regulados, banca, seguros. Va poco a poco estableciendo la exigencia de que yo ya sé que tengo un derecho represivo si usted comete alguna conducta ilegal, pero no es bastante, necesito que usted sea proactivo. Y para acreditarme que usted es proactivo, tiene que tener un programa de cumplimiento. Y si quiere tener un programa de cumplimiento, necesita tener un canal interno, porque sin él está cojo. No hay programa de cumplimiento posible que no tenga un canal interno. Por eso los bancos empiezan a ponerlo, las grandes multinacionales, las empresas que tienen importancia en el mercado exterior, comerciales, etcétera, etcétera, y tienen relaciones internacionales donde el compliance es como la mano que antes se daban los viejos tratantes en los mercados de ganado, ¿no? Este es mi programa de cumplimiento, puedes confiar en mí y yo voy a confiar en ti. Esto no es un derecho impuesto, es open law, pero esta relación de confianza nos va a evitar, con políticas de prevención, tener problemas en el futuro. Vamos a arreglar las cosas entre los departamentos de compliance antes de que salte la ilegalidad. Y esto también es lo que persigue la política en la Unión Europea.
hasta el extremo, por ejemplo, si alguno de los presentes conoce las políticas de transporte, en el último reglamento de transportes de la Unión Europea se exige de los transportistas europeos la honorabilidad. Y la pérdida de la honorabilidad como transportista, que es un esquema de compliance puramente, supone que pierdes tu licencia para trabajar en el territorio de la Unión. Por tanto, va avanzando progresivamente estas exigencias de buena conducta exigible y, en consecuencia, como tu gestor de tráfico haya sido sancionado 2 veces, te retiro la licencia. Por tanto, cuídate a quien tienes de gestor de tráfico. ¿Por qué? Porque el gestor de tráfico tiene que saber que un autobús no puede salir si no tiene todos los equipamientos de seguridad puestos, si el conductor no ha bebido, si no me diga después es que yo no lo sabía, es que yo no, dígame qué medios ha puesto para evitarlo. Y a cambio te compenso. ¿Cómo te compenso? Pues lo veis en la ley, por ejemplo, en el 71 de la ley del sector público, ¿no? En materia de derecho de competencia. Si usted no tiene una política de competencia mínimamente ajustada a la ley, ya no digo que se ajuste del todo, ni me puede acreditar que esto ha ocurrido a pesar de sus esfuerzos por cumplirla, entonces le voy a sancionar y supone la pérdida de la capacidad de poder actuar con una licencia en ese mercado. Usted no puede contratar con la administración pública. Claro, para algunas empresas, imaginaros empresas constructoras de puentes, de obra pública, incurrir ahí puede ser una catástrofe, pero automáticamente dice, pero si usted tiene un programa de cumplimiento y me acredita que es eficaz, entonces, y es la primera vez que esto ocurre, le atenúo e incluso le eximo de la responsabilidad. Voy a creerme que ha sido algo que, ha ocurrido al margen de su voluntad, al margen de sus políticas de prevención. Es decir, todo el mundo puede tener un empleado desleal, todo el mundo puede cometer un error de cálculo, todo el mundo puede... Bueno, vale, si esto es excepcional, lo vamos a ver con otros ojos. Esto poco a poco fue impregnando las áreas económicas, fundamentalmente, de las políticas europeas, y llega un momento en que la propia Europa necesita exigir esto cuando aporta altas cantidades de fondos al resto de los Estados miembros. Es lo que pasa con el Next Generation y los llamados planes antifraude, que en el fondo no es más que un compliance en miniatura mínimo, ¿no? Un mapa de riesgos muy pequeñito que viene de la propia orden que ha desarrollado el Ministerio, como sabéis, y un canal de denuncias, que es la pieza clave que hay que tener al lado de este pequeñito mapa y de esta valoración de mínimos para poder gestionar fondos públicos de la Unión. ¿Por qué? Porque, insisto, esto me da garantía de que en principio usted va a tener ciertas políticas que van a impedir el fraude financiero. Al menos de partida. Después puede ocurrir, y es el momento en que usted me acredite entonces si ha ocurrido, porque a pesar de que lo tenía pintado en un papel, no ha hecho nada de nada, o ha ocurrido porque el riesgo cero no existe. Y por tanto, está dentro de las posibilidades del principio de realidad que estas cosas ocurran. De ahí viene la preocupación de la Unión y de ahí viene la directiva que todos conocemos de protección ya del informante, que es la que da paso hoy y transponemos a la Ley 222. Estamos, por tanto, en una lógica muy particular de cambio de visión. Insisto, lo importante, otra política donde lo hemos visto con claridad es en protección de datos, ¿no? Hemos pasado de la reacción, que está ahí, a exigir la proactividad. Queda la reacción, pero en un segundo plano. Primero hay que ser proactivos, como empresa o como poder público, ¿no? La privacidad por diseño, la privacidad by default, es decir, todas las regulaciones que tenemos en el nuevo reglamento. Es otro caso bastante visible de cómo funcionan estas cosas. En el ámbito local, sin embargo, los primeros canales para la presentación segura de este tipo de comunicaciones, incluso anónimas, con el fin de alertar sobre la eventual realización de actos u omisiones ilícitos, sean penales o sean administrativos, es una herramienta que impulsó el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa en su recomendación 60 y 86 del año 1999. Por tanto, estamos ahí en esos sectores y en el mundo local la recomendación llega antes y, de hecho, en muchos municipios y administraciones locales europeas, pues la obligatoriedad del canal se parte de la reflexión que hay en estas recomendaciones. Poco después,
El mismo órgano aprueba el Código Europeo de Conducta para la Integridad Pública de los Representantes Locales, como bien saben, ratificado por su pleno en el año 2012, y aquí comienza una línea de actuación donde la idea es básicamente la siguiente. Los representantes electos no están pensando tanto como en el resto del personal adscrito a una administración pública, están pensando en la ética de los políticos, para entendernos de manera sencilla. Los representantes electos, además de la ley, deben de sujetarse a un código de conducta, a una serie de mandatos éticos, y para hacer valer ese sistema, que no es un sistema de derecho imperativo, sino al que de autocontrol, al que te autosujetas, debe de haber un canal de denuncias que permita a cualquier empleado del ayuntamiento, es más amplio, a cualquier persona vinculada con la entidad local, por tanto también contratistas, también proveedores, poder decir, oiga, este concejal, este alcalde, esta alcaldesa ha hecho esto. ¿Vale? La idea, por tanto, está en el ámbito de la ética, vamos a situarlo ahí, de un control ético-político, básicamente de la clase política. Pero este concepto, claro, ha evolucionado muchísimo desde entonces. Y hoy hablar de esto, primero está absolutamente en desuso. Yo ya sé que seguimos utilizando la expresión código ético. En el sector privado puede tener sentido, en la administración pública muy poco. En la administración pública hay otras cosas mucho más potentes, que es la transparencia, que es el buen gobierno, ¿no?, que es la integridad institucional. Esto todo es la ética de las administraciones públicas, por decirlo de alguna manera, porque las administraciones están al servicio de todos. No sé si me estoy explicando, y por tanto el criterio ético siempre tiene una valoración subjetiva, principial. Y aquí no, aquí vamos a hablar de algo tan importante como el buen gobierno, como la ley de transparencia y la transparencia, como la integridad institucional y las políticas de integridad institucional. Es decir, es un lugar, un encuentro, sobre todo desde el inicio del presente siglo, donde esta idea de los mandatos éticos que completan al derecho han empezado a ser ya mandatos o principios jurídicos que completan otras reglas de derecho, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas. Y esto es importante subrayarlo. Políticas de transparencia no es ética, es ya una ley. El buen gobierno es un derecho fundamental que tenemos reconocidos todos los europeos en la Carta, de aplicación directa ante los tribunales. Por tanto, yo como ciudadano tengo un derecho fundamental al buen gobierno. Nos olvidamos a veces de que existe ese derecho, pero el Tribunal Europeo no se olvida. Y por tanto, en Luxemburgo no se olvida y dicta sentencias por vulneración del derecho al buen gobierno. En consecuencia, este canal que tenemos ahora en España tiene que estar al servicio de estas cosas, sustancialmente. No al servicio de que aquí, por tradición, esta institución tiene la costumbre de, y romper esta costumbre, pues es ir en contra no sé, de algún principio arraigado. No, esto es una cuestión de buen gobierno, es una cuestión de integridad, es una cuestión de transparencia, y por tanto tenemos principios y regulaciones legales próximas a todos los problemas con los que nos vamos a encontrar. Esto yo creo que era importante subrayarlo, ¿no? Esta es la visión actual con la que tenemos que leer la ley, y no la visión de que estos canales son unos canales hechos para unos códigos éticos que tienen algunos municipios, que han asumido, etcétera, etcétera. Yo soy muy partidario del compliance público, pero tengo que subrayar constantemente que es distinto del privado, porque la administración pública es un sujeto completamente distinto, y por una razón que vais a entender. Los ciudadanos, los entes privados, están sujetos negativamente a la ley. Es decir, pueden hacer todo aquello que no está prohibido. Las administraciones no. Principio de legalidad positiva. Solo pueden hacer aquello que la ley le permite. Por tanto, si solo puedo hacer aquello que la ley me permite, el margen para aplicaciones de sistemas complementarios de naturaleza ética tiene muy poco espacio. Lo tiene cuando soy un sujeto privado, que puedo hacer todo lo no prohibido y aplico, digamos, una serie de principios, convicciones vinculadas a la imagen corporativa, a la forma de hacer y de actuar de una determinada empresa, sus principios de trabajo, su dinámica, sus proyectos, y los aplico como complemento de la ley. Pero esto en una administración pública es algo distinto, y creo que es fácil de entender, porque la administración está vinculada positivamente a la ley, no solo negativamente, como lo están los sujetos privados. Vayamos a la primera directiva, porque si no me voy alargando y no hablamos de la ley, demasiada introducción.
La 2019, bueno, la 1937 del 2019 y después ya la ley 223 de 20 de febrero. Como sabéis, la directiva exigía que solamente tuviesen que tener los sistemas de información y el correspondiente canal interno en los municipios de más de 10.000 habitantes. Lo hemos generalizado, por tanto la ley española lo generaliza, y hay otro mandato que es muy importante, el que es clave en todo esto. La directiva está pensada para sanciones administrativas graves o muy graves de derecho comunitario, exclusivamente. No se refiere al resto del derecho de los Estados miembros. La directiva lo que está haciendo es proteger a la administración de la Unión, nada más, frente a prácticas corruptas, en términos generales. Cuando hablo de corrupción me entendéis perfectamente, ¿no? Ponemos ahí las prevaricaciones, los cohechos, los fraudes de subvenciones, es decir, todo lo que en nuestro Código Penal podemos, esa tipología variada. Bien, pues está pensada la directiva solo para eso. Por tanto, uno podía transponer la directiva diciendo, cuando se pueda, para denunciar delitos contra la Unión Europea o sanciones graves o muy graves con arreglo al derecho de la Unión, habrá que utilizar este canal. Pero el legislador español decide hacer otra cosa, que a mí me parece consecuente, o sea, me parece razonable, que es, hombre, pues ya lo extiendo a todo el derecho español. Claro, el salto es considerable, porque hay países de la Unión que no han dado ese salto. Es para que veamos el paisaje. Es un salto voluntario. Yo, al transponer la directiva, lo extiendo. Y por tanto, no va a ser solo para el derecho de la Unión, va a ser para posibles delitos, infracciones graves o muy graves del ordenamiento jurídico español. Y ahí incluyo el autonómico, por supuesto, con todas sus leyes y sus cuadros sancionadores y regímenes sancionadores y todo el ordenamiento jurídico español. Esta transposición de la directiva, bueno, se hizo de manera un poco apresurada al final, para no ser sancionado el Reino de España, y fue bastante tortuosa, sobre todo por lo que tiene que ver con la autoridad independiente de protección del informante. Porque al principio, como en otros muchos lugares, esto se lo podemos dar a la Agencia de Protección de Datos y que lo asuma, esta función de vigilar y proteger al informante y llevar el canal externo. No se lo adjudicamos al Consejo de Transparencia, no creamos un órgano independiente, y estuvo circulando, ¿no? Todo el mundo le llegaba y decía, uy, no, esto para otro, esto para otro. Al final la opción fue crear una entidad administrativa nueva, una agencia, para gestionar exclusivamente esto. Después diré algo sobre ello. La característica principal, como bien sabéis, y aquí se decía antes, de este canal que se va a arbitrar, o de estos canales, es primero la posición jurídica del informante. Vamos a dedicarle un poco a esto. Posición jurídica del informante. Pero claro, es muy fácil decir, bueno, está protegido. El informante está protegido, no puede haber represalias contra el informante puede ser anónimo. Detrás de estas cosas hay todo un mundo en la práctica. Los que hemos tenido que manejar este tipo de instrumentos, de canales, instalarlos, etcétera, etcétera, pues hay todo un mundo detrás. Lo primero, que es muy curioso, la ley, también lo hacía la directiva, limita el informante a la persona física. Lo cual es bastante raro. ¿Por qué no puede una asociación de vecinos presentar una denuncia contra un concejal o contra un alcalde? ¿Por qué no puede? Además, hay asociaciones especializadas en luchar contra la corrupción y a lo mejor es mucho más potente eso, y yo puedo tener una relación mejor como administración para tramitar los hechos, que cuando es anónimo, que no sé quién está al otro lado, y a veces las dificultades que puede tener para, por medios como es la red y a través de códigos, poder conectar con esa persona que no sé quién es. Sin embargo, se excluyen las personas jurídicas. Segundo, excluyes las personas jurídicas y ¿cómo sabes lo que hay detrás de una denuncia anónima? Es decir, si una persona jurídica denuncia con arreglo a la ley, no está legitimada para hacerlo. Pero yo, ¿cómo sé si es una persona física o jurídica en el caso de la denuncia anónima? Porque si lo sé, malo, algo he incumplido. Claro, y si me lo dice, es que es tonto el denunciante, no sé si me estoy explicando. Ha perdido él mismo su anonimato. Por tanto, ahí hay un problema que veremos, las consecuencias que tiene cuando esto se produzca. Había una solución.
que además la propia ley en la exposición de motivos pues lo plantea, pero de manera muy genérica, que era haber reservado el canal interno solo para personas físicas, porque es el interior de la organización, pero el canal externo, el que tienes frente a la autoridad independiente, que ahí pudiesen ser físicas o jurídicas, sobre todo cuando son denuncias que tienen una proyección superior a un espacio territorial más delimitado. Por ejemplo, algo que afectase a 200 municipios de lugares distintos de España, donde se está produciendo, por lo que sea, un efecto igual. Entonces, a mí me parece que si hay una asociación que hace esa denuncia, imaginemos una defensa no sé, de los intereses ecológicos del tal, y por ahí pasa un río y todas ellas mantienen una política, bueno, lo que sea, ejemplos puede haber muchos, podríamos mantener la diferencia entre, en el ámbito interno, para evitarnos líos, mantengamos solo, si queremos, las personas físicas, pero sobre todo en el externo, cuando hay asociaciones de consumidores, cuando hay asociaciones de ecologistas, cuando hay asociaciones en defensa de la calidad del urbanismo, ¿por qué vamos a excluirlas? Segundo, si lo que queremos conseguir con el anonimato es que las personas no sufran la indiferencia de trato, no se vean en esa situación, qué mejor que quien denuncia sea una asociación, porque diluyes la identidad, colectivizas el efecto. Pues bien, no está, como veis, en la ley, y de hecho lo excluye expresamente en el artículo 517. Personas físicas, exclusivamente. Segundo tema. Este sistema interno de información que regula la ley 223, siguiendo sus propias terminologías. Aquí vamos a ver una serie de pinceladas generales, que después seguro que los que sigan en esta formación entrarán en detalle, pero que yo os lo quiero plantear para que tengáis, al menos algunos de ellos, la problemática interna que hay, ¿no? Un sistema interno de información, nos dice la ley, está formado básicamente por un canal o varios canales integrados en uno, este es el primero de los problemas que vamos a tener, una política, un documento donde tiene que estar la política que va a seguirse, otro que tiene que ver con la tramitación y gestión y procedimiento, por tanto, del sistema de información. Esto parece muy elemental. El sistema de información, después hablaremos de los sujetos, puede estar gestionado, gerenciado, si queréis, por un órgano colectivo o por una persona física, ¿no? Que es el gestor responsable de ese canal. Bueno, este es un diseño bastante sencillo. Vale. Ahora yo me encuentro que tengo en mi organización una comisión de igualdad y un protocolo de acoso, con su canal. Tengo un delegado de protección de datos y tengo un canal privado de privacidad que tiene su propio canal. Tengo un defensor del vecino o institución similar que tiene, obviamente, su propio canal. Claro, con la ley en la mano, en principio, esto dices, nada, junto todos y lo meto en uno. Claro, entonces el órgano que gestiona el canal interno es como Torquemada. Sustituye a todos los órganos funcionalmente y se convierte en el controlador general, en el inquisidor jefe de lo que ocurre en la organización, lo cual, sea público o privado, es sencillamente insoportable. No es real. Nadie puede estar haciendo de comisión de igualdad, de defensor del vecino, gestionar este canal, es decir, no es posible. En consecuencia, solo nos quedan en la práctica dos soluciones. O hago un sistema de información, a pesar de lo que diga la ley, porque dice que deberá integrar, será el prioritario, este canal frente a todos, dice literalmente. Bueno, sí, pero como yo determino qué canal es el protegido por la ley 222 y cuáles no lo son, pues digo que el único a los efectos de la ley 222 es este. Y el resto los dejo como están. Problema, que estos informantes están protegidos y los otros no tienen la protección que le da la ley. El resultado no parece, en términos de equidad, no parece el más acertado, ¿no? ¿Por qué no voy a proteger a alguien que ha denunciado una situación de acoso y, sin embargo, voy a proteger a alguien que va por este canal? Más problemas aún. Es que puede entrar la denuncia por los dos lados. Puedo presentarla ante la comisión antiacoso o ante el defensor del vecino y, además, en el otro canal. Claro, ¿cómo comunico internamente a estos órganos? Que cada uno tiene su vida propia, cada uno gestiona su parcela de realidad. Claro, ¿cómo gestiono los duplicados o cómo interaccionan el uno con el otro?
Y esto es estructuralmente en el diseño, en la implementación, esto es una decisión básica. Esto es una decisión básica. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque os la vais a encontrar en vuestros ayuntamientos, seguro. Cuanto más grande el ayuntamiento, con más probabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero claro, en la oficina antifraude, por decirlo antes, del Ayuntamiento de Madrid llegarán algunas cosas, pero también llegan en la del consumidor. Y si es una infracción grave, ¿dónde la meto? ¿Por qué canal circula? Este es el problema. Este funciona por su lado y este por otro, pero es una infracción grave. Si lo meto en un lado, me va a decir el de consumo, oiga, no, usted tenía que llevarlo a la comisión de consumo, que tiene capacidades arbitrales, de mediación en muchos casos, y por tanto hemos perdido la oportunidad de solventar una infracción grave. Ya no estoy hablando de otras cosas. Si lo llevo por el otro circuito, entonces voy a seguir un camino bastante diferenciado. Insisto, solo tengo dos soluciones. Esa primera, que a mí no me parece personalmente la más satisfactoria, una segunda, que es efectivamente de integración de canales, pero no de órganos. Esto es, yo tengo que tener a alguien en la entrada del canal que seleccione y mande a los departamentos o a los órganos con capacidad auditora independiente, por decirlo así, esto va para la oficina de, esto va para el defensor del tal, esto va y va distribuyendo juego. Claro, pero la obligación del libro registro es mía, como sabéis, que está establecido en la ley. Con lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado con cómo hago constar la trazabilidad de mis movimientos. Es decir, hoy me entra la denuncia, aquí me lo va a hacer el sistema, por lo menos yo los que conozco, de manera automatizada, ¿no? Entrada, respuesta, asignación de un código para garantizar el anonimato, si es lo que pretende de esa persona, en fin. Eso todo casi, si está bien hecho, la parte de diseño informático del canal lo va a hacer absolutamente. El problema viene después, vale, ya me ha entrado. Y ahora veo, lo estudio y yo considero que es un tema, pues eso, de acoso laboral, por poner algo, ¿no? Un tema de acoso laboral. Fueron las fiestas de Navidad, esto pasa, la gente se viene arriba, empieza bailando y acabamos con un follón, ¿no? Pasa, bueno, es que es muchísimo, no os imagináis la de estas cosas que llegan por los canales en estas fechas, ¿no? Con las fiestas de empresa y demás. Bueno, pues entonces pasa esto, me llega y yo lo mando a los que llevan acoso, que además tienen unas reglas de derecho laboral y una legislación que es distinta de la que tengo yo. Por tanto, ahí hay que ir a la ley de igualdad, está la comisión de igualdad, están los protocolos de acoso, intervienen los sindicatos en la redacción, es decir, tengo un mundo específico, se lo mando allí. Si ellos lo ven y dicen, sí, esto es acoso, pero no es laboral, esto es acoso penal, me lo mandarán de vuelta. Y yo tengo que ir teniendo constancia de estos flujos y reflujos, ¿vale? Hasta que empiece a ordenar por mí mismo que se verifiquen los hechos, que no es lo mismo que iniciar una instrucción. Después lo hablaremos. Pero tenemos esa dificultad y tendréis que optar por uno u otro modelo en función de las necesidades, circunstancias, etcétera, etcétera. Bien. Segundo problema, que es la más importante, la investigación. Ha circulado, yo sigo tomando nota de lo que hay, e inicio un proceso, me ha llegado esa noticia, esa comunicación, considero que en principio no es de mala fe, esto es muy importante, chequear el mínimo inicial, porque sobre todo en el sector privado es bastante habitual que haya denuncias de mala fe entre compañeros y compañeras o entre competidores, por ejemplo, comerciales que trabajan para una misma empresa. Lo que están discutiendo es el bonus, su zona de influencia, etcétera, etcétera, y por tanto esto ocurre mucho más de lo que pudiésemos en principio pensar. Vale, pues una vez que tengo esa denuncia, lo que regula la ley 2/22 no es, insisto, un procedimiento administrativo. No lo es. Es un procedimiento para ver si una información anónima la puedo dar credibilidad, le puedo dar credibilidad como denuncia. Ese es el chequeo mínimo que se exige. Por tanto, no se trata de abrir un expediente administrativo desde el momento en que entra la denuncia. No, todavía no es el momento. Estamos intentando verificar que la información anónima, que por ser anónima es en principio para el derecho no acreditada, es decir, hay que desconfiar de ella, antes de iniciar el procedimiento lo que voy a ver es si hay un mínimo de realidad en lo que en ella hay,
para dar traslado al órgano competente, y en su caso, que será normalmente la corporación municipal, y si se inicia o no con ese título limitado, que es una denuncia sin sujeto detrás, yo recomendaré como responsable o como órgano, que creo que sí o creo que no, él tome la decisión de iniciar ese expediente. Expediente que a lo mejor es de naturaleza laboral y lo tiene que llevar el responsable, pues quien gestione el talento en una empresa o recursos humanos o el responsable correspondiente en la corporación. O sea, no puede sustituir, porque ahí ya hay una ley de procedimiento administrativo, ahí es cuando ya hay que dar trámite a las personas afectadas, y no antes, ahora explico por qué, donde están los derechos de audiencia, de defensa, en el procedimiento administrativo, no antes. Si yo recibo una denuncia, soy administración pública, soy una entidad local, de que pueda haber una utilización fraudulenta en las contabilidades o en el IBI, se está llevando a alguien un dinero a mayores, o que determinada unidad de la policía municipal, para no poner las multas, tiene una mordida, en fin, cosas que pueden ocurrir si yo tengo noticia de que es total, pero no sé quién es, lo primero que me dice esta ley es verifícalo mínimamente. No se trata de que tengas pruebas, ni que las obtengas, se trata de que tengas un abanico indiciario, ¿vale? Para eso está la investigación, mínimo, para poder considerar que esto, aun siendo anónimo, es una denuncia que puede prosperar, que tiene visos de realidad. A esto, en la terminología internacional de las ISOs, se le llama triaje. Es como el triaje de los hospitales, es la terminología anglosajona, la traducción es triaje. Yo lo único que estoy haciendo es el triaje, todavía no sé si el paciente está enfermo, eso lo dice el médico. Yo lo que le digo es, tiene fiebre, tiene esta situación, está pálido, le ha dado el pulso muy acelerado, tiene subidos todos los indicadores del análisis de sangre, esto parece que algo tiene. Vale, es eso lo que hacemos con la ley 222, el triaje, no un procedimiento. ¿Por qué no puede ser de otra manera? Porque imaginaros que en lugar de un triaje nos creemos que iniciamos un procedimiento normalizado por la administración, en este caso. Imaginaros que lo que hay son indicios de un delito. Y yo, según me llega la denuncia, digo, anda, aquí me están diciendo que este guardia de tráfico es urbano, pues se ha llevado 3.000 euros de unas mordidas de multas en la zona de tal. Y además viene la firma de 8 vecinos que dice que les pasó a los 8. Bueno, esto va a ser un delito como la copa de un pino. Y lo primero que hago es comunicarle a él, tengo una denuncia contra usted de que 8 personas le han llamado, haga usted alegaciones respecto de esto. Vale, hará las alegaciones que quiera, pero cuando llegue a la instrucción, el juez me va a decir, oiga, usted es tonto, el que instruye soy yo, el que garantiza el secreto del sumario soy yo, pero ¿quién le ha dicho usted que tiene que dar traslado y ha descubierto la investigación a esta persona? Imaginaros que son caudales públicos. Ya no puedo interferir cuentas, ya no puedo requerir libros porque usted ha sido tan listo, ha sido tan cumplidor en el ejercicio de la ley 222 que ha hecho que se me escapen los delincuentes. Por tanto, muchísimo cuidado con esto. Y lo mismo en los procedimientos administrativos y las potestades instructoras que corresponden a quien la ley de procedimiento administrativo dice y el régimen sancionador correspondiente dice. Esto es más sencillo. No lo compliquemos. Y así es como se está viendo en otros lados. No lo compliquemos con la mentalidad típica, con todos los respetos a mis colegas de derecho administrativo, del derecho administrativo clásico. ¿Vale? Esto es show flow. Esto es, yo hago un triaje y si hay algo, ya lo dirá quien lo tenga que decir. Y ese que lo tenga que decir ya abrirá el expediente correspondiente, no yo. ¿De acuerdo? Quiero que esto quede, porque se me va el tiempo, quede claro. A mí me parece que es un elemento importantísimo. Por eso, cuando hay algunos autores que cuestionan y dicen, bueno, la ISO, si queréis verla, es la 37002, es la ISO que regula los canales de incidencias, y ahí lo explica muy bien, hay el triaje y después el procedimiento. El triaje no es más que la verificación de que la información que entra tiene visos de ser real, pero nada más. Es el chequeo, por así decir, mínimo de los indicios. Esto tiene indicios de que pueda ser. Ahora, si quiere usted abrir el expediente o no, lo decide usted, yo ya he cumplido. Yo solo soy el órgano de gerencia, de gestión del canal. No soy no soy Torquemada. Se lo doy a usted y usted es el que tiene que decidir acerca de estas cosas. ¿Por qué lo digo?
porque se ha criticado mucho, y yo es de las cosas que más he visto en los análisis jurídicos de esta ley, una parte de la ley donde se dice que las decisiones de la autoridad administrativa independiente no podrán ser susceptibles de recurso ni recurribles ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Claro, automáticamente, 24 de la Constitución. Derecho de acceso al juez. Se ha vulnerado el derecho fundamental de acceso al juez, porque las resoluciones de la autoridad no las puedo recurrir en sede contenciosa administrativa y no tengo la garantía del juez. Pues claro, solo puede recurrir las sanciones del título quinto, sexto de la ley, el último, donde está regulado el régimen sancionador. Pero ese régimen sancionador no es con los particulares, es con las empresas o entidades públicas que no tengan el sistema implementado. Pero el resto no lo puede recurrir sencillamente porque no hay acto administrativo alguno. Ha empezado, es un procedimiento de indirizzo, que dirían los italianos, ¿no? De impulso, pero no hay un acto administrativo. Por eso todas las denuncias que yo presente en el canal externo llegarán a la agencia, las agencias tal, y la agencia lo que tiene que hacer es dar traslado al Ministerio de Industria, al Ministerio, bueno, ahora tenemos otra vez un número distinto de ellos, ¿no? A todos, ministerio correspondiente, donde está el equipo de la administración, a su vez correspondiente, que es el que ejerce las sanciones y los procedimientos administrativos correspondientes. No es la autoridad independiente la que va a sustituir a todo el aparato, si me permitís, represor de la administración y sancionador. Hasta ahí podíamos llegar. Por tanto, yo no creo que sea inconstitucional, desde luego, ese precepto. No me gusta mucho la ley, pero en eso creo que acierta. Gracias. A ver, yo quería preguntarle en relación con lo que está comentando, entonces en ese caso el responsable del sistema interno de información dentro del organismo, de lo que tiene que ocuparse es de que efectivamente exista un canal que cumpla con los requisitos, de que exista el documento con la política y el documento con el procedimiento de gestión y del triaje, punto. Del triaje y de llevar el libro registro. Y el libro de registro. Exacto, y del triaje. Y el triaje, pues hay veces que no lo puede hacer por sí mismo, obviamente. Habrá veces que hay que pedir un peritaje de terceros, hay hacer una due diligence que hay que practicar. Por ejemplo, los daños que yo creo que he padecido, y de ahí viene la denuncia, vienen de un proveedor que probablemente no tenga las instalaciones cumpliendo las reglamentaciones municipales. Pues a lo mejor pues hay que mandar al inspector municipal correspondiente para que haga el tal, pero solo no para buscar pruebas, sino para, bueno, pruebas, indicios que hagan que la denuncia que tú tienes ahí, que no saben de quién es, bueno, tiene visos, apariencia de que puede ser real. Vale. Y aquí viene pues otro elemento que aprovecho tu pregunta para, ¿y qué hago? ¿Lo admito y no lo admito? ¿Qué es lo que me dice la ley? ¿Solo lo puedo admitir o no lo inadmitir? Claro, en un primer momento viene alguien y me dice, esto puede ser constitutivo de delito, hago una pequeña y superficial investigación, entre otras cosas porque el gestor del canal no tiene potestades. La potestad la tiene la corporación o la administración, que tiene, bueno, potestades públicas, pero ya si es un organismo particular, pero particular o privado, no tiene ninguna. Yo no puedo entrar en domicilio, yo no puedo nada, no puedo ni hacer requerimientos de documentación, me refiero, no puedo hacer nada. Entonces mi investigación es la que es. Entonces puede ocurrir que en un primer momento, a la vista de estas pesquisas puramente indiciarias, yo llegue a la conclusión, aquí no hay ningún delito. Y acuerdo inadmitir la denuncia. Y que pasados 7 meses vea que el juzgado número tal está tramitando lo que yo he inadmitido y empieza a temblarme el pulso. Ostras, a ver si ahora como responsable, y ahí sí he inadmitido lo que debía de admitir. Entonces tendré que dar cuenta y explicar, mire señoría, yo lo admití porque tenía esto solo, usted le han dado otras informaciones que ha conseguido, yo solo tenía esto, con esto yo no puedo hacer otra cosa. Pero ya tienes un lío. Por tanto, yo creo que aunque no lo diga la ley, además de la admisión y la no admisión, está el archivo provisional de la denuncia, que es lo que yo recomiendo. Yo archivo provisionalmente la denuncia, lo comunico al órgano responsable, que al final siempre es, en el caso de los municipios, la corporación local, en el caso de una empresa, el consejo de administración. Hay este archivo provisional. Si llegan más pruebas, bueno, pues lo reabriré o no, en función de lo que tenga. Pero yo no me cojo las manos, sobre todo en decisiones que pueden ser potencialmente constitutivas de delito. No está prohibido. Si los jueces pueden acordar los archivos provisionales precisamente para eso, yo también. No está prohibido
Que la ley no diga, no recoja el archivo provisional, no quiere decir que no lo pueda hacer. Por tanto, es muy importante el juego del archivo provisional. Puedo hacer más incluso, que yo lo recomiendo mucho en el sector privado. Archivo provisional y reenvío del archivo al Ministerio Fiscal. Y ya, oiga, a mí que me cuenta, yo he cumplido. Si usted considera que no está tal, pues habrá diligencias de investigación en temas, insisto, que tengan que ver o tengas la sospecha de que pueda haber algo que puede ser constitutivo de delito, que son demasiadas cosas. Tengo que ir cerrando, son muchísimos los problemas que me gustaría tocar, pero me quedan 5 minutos justos para poder cerrar estas consideraciones, y voy a elegir pues algún elemento mucho más concreto que podamos también comentar. Como sabéis, el artículo 9.2j de la ley, al regular el contenido mínimo y de los principios que debe reunir el procedimiento de gestión de informaciones, dispone, y aquí es donde está, por eso enlazo, que la remisión de la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. Pero ¿quién tiene que hacer el reenvío? ¿El gestor del canal o el órgano responsable? Que en este caso es la corporación municipal o la Junta de Gobierno, depende cómo lo haya definido cada lugar, ¿no? Cada corporación. ¿Quién lo tiene que hacer? En mi opinión, lo tiene que hacer quien es responsable último. Por tanto, no el gestor. El gestor lo único que tiene que hacer es enviárselo arriba, el responsable, y decirle, oye, hay esto, ¿qué hacemos? Y ya decidir vosotros. Y aquí empieza un universo de posibilidades muy difíciles de ver. Por ejemplo, imaginémonos que como consecuencia de esa denuncia consideras que hay algunos indicios respecto de algunos miembros de la propia corporación, ¿vale? Porque claro, lo elevas al pleno y el pleno dice, aquí no hay nada. ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Vas al canal externo? ¿Pasas de todo? ¿Ya has cumplido? Peor aún, hay algunos concejales que dicen, sí hay. Pero claro, del delito cometido por esos concejales, en el caso de las administraciones públicas no, pero en el caso del sector privado sí, la empresa pública también, de otras organizaciones del sector público sí, claro, puede incriminarse a la propia persona jurídica como consecuencia del delito cometido por las personas físicas, ¿no? Los famosos delitos corporativos, los 26, 27, ahora con la modificación de la Ley de Igualdad, que están en el Código Penal. Entonces, claro, la cosa es, si yo lo comunico al Ministerio Fiscal, estoy inculpando a mi organización también, si son delitos corporativos. Una falsedad, por ejemplo, un fraude de subvenciones. Delito que no solo comete la persona física, también lo comete la persona jurídica. Un fraude de subvenciones. Estamos implicados, detectamos que 3 de los que estamos aquí tenemos fraude de subvenciones, pero el problema no es estos 3, que yo estoy en la oposición y digo, oye, pues sí, a responder. No, es que también va a responder la corporación entera. La corporación no, insisto, porque no tiene responsabilidad penal, pero la organización sí, la empresa pública sí. Y esta autoinculpación es contraria o no a la Constitución, al derecho a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo. Porque alguien está declarando contra la propia organización. Y si se callan, son responsables por la ley 2 por haber silenciado la situación en la que se encuentran. Bueno, como veis, podríamos estar toda la mañana hablando de problemas vinculados a estas cuestiones. Y un minuto creo que me queda aún, ¿no? El último, la existencia de 2 canales. A mí me ha llamado siempre la atención sobremanera que tanto la directiva como la ley española, que obviamente es consecuencia de la transposición, se empeñase en tener un canal interno y un canal externo. Por cierto, yo pensaba que las 2 entidades antifraude que había en España, las primeras al menos, de comunidades autónomas, con relevancia, habían asumido ya, por lo menos la catalana lo hizo así, la función de autoridad independiente de protección del informante. Sin embargo, para mi sorpresa, la semana pasada, en una gestión que tuve que hacer con la valenciana, me dijeron que ellos no querían saber nada de este canal interno y que no lo quieren llevar, externo, y que no lo quieren llevar. Que si se quería presentar allá algo que se presentase, pero que ya veríamos aún lo que iba a pasar con esto. Bueno, en fin, es un comentario solo, porque, claro, la ley tiene que estar en marcha, pero cada uno lo va interpretando como quiere. Canal externo. ¿Por qué me parece
un sistema un poco alambicado y en exceso alambicado. Primero, si ya tengo el canal interno, ¿vale?, y he garantizado perfectamente la indemnidad de los denunciantes y no hay ningún problema, ¿qué sentido tiene duplicar otro canal externo? Puedes decir, bueno, porque si no lo admiten en el canal interno, puedes ir al externo. Imaginémonos que eres una empresa, sector privado, o eres una corporación, y dices, oh, esto es una queja de siempre de la oposición. No se lo vamos a admitir. Me voy al canal externo. Claro, pero el canal externo en estos casos, ¿qué puedo hacer? Gestiona la denuncia separadamente o pregunta al gestor del canal interno primero, ¿por qué no has tramitado, lo estáis viendo, ¿no?, aquella denuncia que se presentó el día tal, y has decidido no acordarla, porque tengo además facultad sancionadora sobre ese. Creo un doble circuito muy complicado, que en la práctica difícilmente va a funcionar por una razón, porque nos olvidamos de que uno y otro son anónimos. No hay detrás personas con nombres y apellidos. Entonces, claro, no me lo ha admitido. ¿Cómo sabe usted que el informante anónimo que ha ido al canal externo es el mismo informante anónimo que fue previamente al canal privado? ¿Es adivino? A lo mejor es Aramis Buster y es bruja y es capaz de descubrir y levantar el silencio que genere el anonimato, pero no va a poder. Si es anónimo, es anónimo. Y por tanto, ese control que usted pretende hacer sobre el gerente del canal interno, que no ha admitido cuando debiera, o que rechazó, o que se opuso, que dificultó el acceso, todo esto que nos dice, ¿no?, la ley, lo va a tener complicado. El argumento de tan difícil se lo puso que ha tenido que venir a nosotros no existe. Porque ¿cómo sabe usted que es el mismo si son anónimos? Bueno, hasta aquí es la prudencia lo que me permite hablar. Si tenía que haberos dejado tiempo para preguntas, y lo siento, se me ha ido la olla un poco, pero en todo caso estoy a vuestra disposición, tenéis mi correo electrónico, en cualquier cosa en la que os pueda ser útiles, por favor, hacedlo, porque para mí será un placer poder escucharos y atenderos. Muchas gracias y buenos días.